Entonces, llegaríamos en sí a lo que son los data papers, ¿vale? Entonces, recordad que esto nacía por una serie de aspectos que en su momento se valoraban como que eran un problema para dar accesibilidad a los datos. Muchos eran técnicos, ¿vale? Todos esos a día de hoy realmente están más o menos solventados. El último era de reconocimiento. ¿Cómo le damos, en principio, valor a todo este esfuerzo que supone generar un set de datos? ¿Vale? Un set de datos que te puede costar lo mismo generar un set de datos de 100.000 citas que un set de datos de 1.000 citas. ¿Vale? Bien, entonces hay ciertas cosas que tenemos que tener claras respecto a lo que es un data paper, ¿vale? Y el data paper nace con una idea clara, y es que sea un incentivo para la publicación de los datos. Bien. Entonces, la finalidad tiene que ser favorecer la inversión de esfuerzos en la publicación de datos de biodiversidad. Esto tiene un coste de energía, un coste de tiempo, un coste de lo que estoy trabajando en esto, no estoy trabajando en publicar en otra cosa, ¿vale? O el tiempo que mi entidad me ha dicho que dedique a esto es tiempo que no estoy dedicando a otra cosa y por tanto mi entidad quiere publicidad. Así que el data paper tiene que ir en esa línea. Se trata de una publicación académica. Uno puede decir, bueno, ya he generado el set de datos. Los set de datos tienen un cómo citar, que está ahí enganchado, y siempre uno puede poner el DOI en cualquier sitio y así me hacen referencia al set de datos, ¿vale? ¿Cuál es la parte venenosa de todo esto? Pues que a día de hoy, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista también de visibilidad de una entidad, normalmente hay una serie de organismos que gestionan el cómo de visible eres, qué impacto tienes, ¿vale? Y esta visibilidad y este impacto que tiene tu trabajo normalmente o se traza mal o no se considera si no está en unas partes específicas de las publicaciones que se hacen, típicamente en el apartado de literatura, ¿vale? El apartado de agradecimientos en artículo lo miran tus amigos y pocos más, ¿vale? Y alguien por curiosidad para saber si le ha costado mucho y le agradece, pero normalmente pues se menciona alguna entidad que te ha dejado estar en algún sitio haciendo una pequeña estancia y poco más. Eso no se indexa en ningún sitio, se indexan las citas bibliográficas, ¿vale? Y por tanto, como estamos metidos en esta rueda, el data paper surge como diciendo, bien, un set de datos no tiene entidad de publicación científica, tiene entidad de unidad de objeto digital o de lo que queráis, pero esto no se indexa en ningún sitio. GBIF a día de hoy anima, creo que luego lo decimos o lo está enlazado a algún sitio sobre las buenas prácticas de citar los recursos, anima a ponerlos DOI allá por donde se pueda, porque es cierto que en los últimos años ha cambiado mucho y se pueden rastrear estas cosas y en tus propios sets de datos aparecen cuántas veces ha sido citado de una forma más o menos automática, pero os aseguro que en vuestro índice impacto H, si es que lo queréis tener, o si queréis solicitar algo de algún tipo de acreditación, normalmente cuántas veces se ha citado vuestro recurso importa bastante poco, importa cuántas veces se hayan citado los artículos que habéis publicado, ¿vale? Entonces lo que se intenta es generar una publicación académica, es decir, una publicación que sea citable dentro del sistema de publicaciones académicas, que apunte a esos metadatos. Entonces está sujeta, en principio, a todo lo que está sujeto a una publicación académica, normalmente revisión por pares, publicación en una revista que tenga una tirada, bueno, que lo que llamaríamos una revista científica, ¿vale? Y luego, no hay que perder de vista que en origen un data paper es un artículo científico cuyo propósito es describir unos datos, ¿vale? Ni más ni menos, insisto, no más y no menos, que no es poco, ¿vale? ¿Qué contiene? Los hechos sobre los datos. No debería barajar, no tiene por qué, ¿vale? Otra cosa es que uno lo haga. Ni hipótesis ni argumentaciones basadas en los datos. Se pueden hacer pues alguna gráfica sumarial, hay tantos registros, se organizan taxonómicamente de esta forma, pero normalmente nadie debería liarse a intentar
resolver alguna cuestión ecológica o resolver alguna cuestión biogeográfica con ese set de datos. Luego lo que estoy diciendo es, señores, este set de datos está aquí, utilícenlo de la mejor forma posible y para más información léanse el artículo en el cual está todo detallado, ¿vale? O suficientemente detallado, y de ahí se puede utilizar. Pero no hay que buscarle más cosas, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, perdón, igual los pongo. Bueno, esto está relacionado con un aspecto que viene un poquito más adelante, lo dejo un momento en el aire. Bien, entonces nosotros queremos hacer una publicación académica. ¿Por qué? Porque vemos que va a tener un beneficio directo al esfuerzo que hemos invertido, y esa publicación académica tiene simplemente que describir un set de datos. Bien, la pregunta es ¿qué set de datos? ¿O qué es lo que queremos, sobre qué queremos publicar el data paper? ¿Vale? Ya tengo los datos accesibles. Uno de los requisitos de cualquier revista que permita publicar artículos de datos es que ese set de datos esté ya accesible libremente y en una plataforma que asegure su disponibilidad y que no se va a caer ni va a desaparecer, y que su enlace va a estar activo en principio a perpetuidad, ¿vale? Entonces uno se pregunta, ¿y qué tiene que tener un set de datos para que sea digno, entre comillas, de hacer un data paper sobre él? Bien, pues realmente, según lo que he dicho antes, nada. Cualquier set de datos describe un conjunto de datos sobre biodiversidad. Si tienen la calidad suficiente, yo puedo hacer un data paper sobre ellos. Punto número 1, ¿vale? ¿Qué es lo que generalmente hace la gente? Esta gráfica la sacó ayer Nora. Esto es el Pensoft, la editorial Pensoft, que tiene un montón de revistas que publican diferentes datos artículos de datos. Normalmente cada data paper apunta a un único recurso, ¿vale? Y es este uno que tenemos aquí. Hay algunos data papers que apuntan a 2 recursos distintos, y hay un data paper, ¿no? Esa barrita será 1, que apunta a 6 recursos distintos, y un data paper que apunta a 11 recursos distintos, ¿vale? Bien, este 6 es este artículo, ¿no? Yo creo que es el nuestro, y este es nuestro. Bien, ¿por qué? Pues porque nosotros, ahí viene lo de la inflación de datasets que tenemos nosotros, creemos que hay que atomizar bastante los sets de datos para que la información de metadatos que contienen sea explicativa de esa información, pero es cierto que varios sets de datos pueden tratar sobre una misma cosa, ¿no? Entonces, nosotros hicimos un data paper sobre los vertebrados, los mamíferos, ¿no? Creo que eran mamíferos que tenemos en nuestra colección, que están recogidos de formas muy distintas, con agropilas, con trampeos, con trampeos de diferentes tipos, pertenecientes a diferentes proyectos, y esto ha hecho que hayamos generado 6 datasets, pero el data paper lo que hace es apuntar a todos ellos, ¿vale? Y entonces engloba o resume todo eso. Esto quiere decir, y nos lo dejan publicar, entonces, ¿esto quiere decir que un data paper, un dataset? No, realmente, técnicamente no. Yo creo que esa es una cosa que me resolvieron cuando vine al curso aquí. Tiene que ser 1 a 1, y en principio no, y en principio no, ¿vale? En la práctica, vamos, no tiene por qué ser. O sea que, evidentemente, tiene que ser una publicación científica que tenga una coherencia. Si esa coherencia lo hace más redondo, lo hace más explicable, apuntando a varios recursos, pues ¿por qué no? ¿Vale? Será igual un poco más farragoso en el apartado de qué recursos forman parte de este data paper, describirlos todos o lo que sea, pero en principio la información ahí está, ¿vale? Punto importante que hay que abordar después de haber decidido qué es lo que se va a publicar, es quién lo va a publicar, ¿vale? Entonces, habéis pasado por el IPT, por la parte que hay que poner los roles que desempeña cada cual, ¿no? Eso lo habéis visto estos días. Y normalmente ahí a nadie le importa añadir cuantos sean, pues este es el que ha generado los metadatos, este es el científico del proyecto, este es el que ha recopilado el material, bla, bla. Realmente puedes añadir, yo creo que los que quieras, ¿no? No hay límite de roles, lo cual es verdad, porque en un set de datos contribuye mucha gente y de formas distintas, ¿vale?
Ahora, cuando vas a firmar un artículo, las cosas ya se ponen un poco más difíciles. ¿Por qué? Pues porque donde antes a la gente igual no le importaba, pues ponme, no me pongas, bueno, como vea, aquí ya la gente quiere su sitio. ¿Bien? Y allí dejarse a alguien sin meter no es especialmente grave. Siempre puedes entrar y añadirle, ay, se me había olvidado que tú también trabajaste en esto, te añado y ya está. En una publicación científica no, ¿vale? Una publicación científica cuando sale publicada y no hay capacidad de volverlo a editar. Con lo cual esto ya es un punto bastante importante. ¿Quiénes van a ser los autores? Mi recomendación es el mismo criterio que se sigue para cualquier artículo científico, ¿vale? Entonces, hay gente que tiene muy claro cuáles los criterios de autoría, ¿vale? Los criterios de autoría son la persona que ha trabajado en el artículo, la persona que ha escrito el artículo y las personas que tienen algún tipo de responsabilidad sobre ese artículo. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Que responsabilidad sobre un artículo de datos, claro, si yo ese día no voy al campo y no traigo este material, este set de datos no es el que es, ¿vale? ¿Tengo que estar en el data paper? Pues ahí ya lo que vosotros decidáis, ¿vale? Pero normalmente esta es la parte más, yo creo que a veces no, a veces las cosas están muy claras, ¿no? Y los firmantes son los del proyecto, los que forman parte del proyecto, forman parte del data paper, ¿vale? O la política de gestión de trabajo en mi laboratorio es que el jefe de departamento del laboratorio siempre va, ¿vale? En la última posición. Pues no hay que discutir, cualquier artículo lleva a esta persona. Y el primero es el que lo ha escrito, pues, o sea, o el becario, o el doctorando, o el que se ha currado la escritura. Y por la mitad pues metemos a todos, un orden un poco que da igual. Bueno, eso como sea, ¿no? Como estaba aquí puesto. Nora Escribano, David Galicia, Arturo Ariño y Carmen Escala, ¿vale? Y este está perfectamente justificado que estuviera así. Nora escribió los recursos y escribió el set de datos. Carmen Escala es la persona mi jefa, que se jubiló y la que en su historial dentro del departamento recopiló toda esta información, ¿vale? Este es el actual director del departamento que ha hecho Arturo Ariño ha trabajado bastante de cerca todo el tema de la estandarización de los datos y la publicación de los datos, y yo, como era su jefe, pues tenía que ir y ya está, me puse ahí. Entonces, hay alguna tesis mía también aquí metida. Eso vosotros veáis. Nosotros tenemos una política dentro de la entidad que es los sets de datos no los publica nadie con nombre, ¿vale? Si miráis en cómo se citan los nuestros, siempre es MZNA y el año, o sea, el Museo de Zoología de la Universidad de Navarra es el que publica el set de datos, ¿vale? Luego dentro están los roles de todas las personas que han participado en él, sin ningún problema, y luego el data paper es quien se anime a hacer un data paper que lo firme, ¿vale? Pero quien se anime a hacerlo, pues tiene responsabilidad sobre la publicación. Entonces, claro, esto es relativamente reciente, os puedo hablar de la experiencia de los últimos 4 años, y por ahora vamos así, luego veremos si seguimos de esa forma, pero los últimos doctorandos que han entrado en el departamento y que han tenido que trabajar en algún tema relacionado con conjuntos de datos, lo que se les ha propuesto es, bien, depura la información que está, genera los sets de datos y genera es decir, implícate en la generación de un artículo de datos. Y entonces lo firman, o si no, se queda hasta ahí y nadie sube los sets de datos. Entonces, punto importante, ¿quiénes van a ser los autores? Y no sé, habéis publicado datos, artículos, algún tipo u otro artículo de investigación, ¿vale? Estas cosas normalmente siempre hay que dejarlas claras desde el principio, que luego las cosas se van liando y la gente se va sumando, y entonces yo he trabajado mucho, yo he trabajado poco, y este tipo de cosas, o sea, que se deja claro. Y el último paso importante es en qué revista, ¿vale? Y a día de hoy, cuando yo hice el curso, pues estaba claro porque nos ofrecía gratis el publicarlo Pensoft, en Zookeys, pero de un tiempo a esta parte pues han aumentado el número de revistas que admiten artículos de datos, ha aumentado de una forma, no sé si exponencial, pero espectacular, sí. O sea que hay muchas revistas donde publicarlo. Luego veremos exactamente, bueno, algunos criterios.
Los criterios dependen mucho de los objetivos que buscamos nosotros y, como veremos, los editores. ¿Cuáles son los objetivos generales que deberíamos buscar con un data paper? Bien, proporcionar una publicación científica que dé reconocimiento académico a los proveedores de datos, ¿vale? Ese es el objetivo de un data paper, ni más ni menos. Uno de los tres, ¿vale? Describir los datos de una forma entendible y estructurada. Esto me diréis que no es específico del data paper, esto los sets de datos ya lo deben hacer, ¿vale? Pero bueno, el data paper por supuesto también. Y luego facilitar la visibilidad de los datos de biodiversidad entre la comunidad científica. Y aquí la duda está, y uno de los problemas que nos llevará, yo creo que lo último que hagamos en la mañana de hoy, está en qué es más visible. Hace unos años resultaba igual de invisible intentar buscar un artículo científico que intentar buscar cualquier otra cosa, ¿vale? Había que ir a buscar los libros en donde se habían imprimido pues, con cada 6 meses todos los artículos publicados, etc. Luego eso, pues con los buscadores de internet se ha facilitado muchísimo, y a día de hoy buscar un artículo, realmente uno pone en Google palabras clave y va buscando hasta encontrar lo que sea. No sé si es más fácil encontrar un data paper o encontrar un dato cualquiera con las herramientas tan potentes de búsqueda como nos proporciona, por ejemplo, GBIF, ¿vale? El portal de datos, habéis visto que pones lo que sea y de una velocidad pasmosa te devuelve la información que existe en la base de datos, y uno se puede descargar miles y millones de registros en dependiendo solo de la velocidad que tenga de conexión a internet y poco más, ¿vale? Entonces, la visibilidad entre una facilidad tan pasmosa de descargar información empieza a ser, de ser muy visible, pasamos a ser muy invisibles, ¿vale? Cuando hay tanto que ver, las contribuciones parciales de cada uno te empiezan a hacerse a uno que tenga menos importancia o que sea más difícil darles reconocimiento. Y nos movemos en un terreno en el cual veremos que al final puede repercutir en algún problema en lo que estamos realmente intentando, que es incentivar la publicación de datos, ¿vale? Así que pero en principio se supone que los data papers facilitan la visibilidad de esa información, ¿vale? Entonces, estos serían los objetivos que busca un artículo de datos. El asunto está en que editores y autores afrontamos de forma distinta estos objetivos. ¿Cuál es el objetivo de una editorial? No vamos a quitar, no vamos a decir ganar dinero, ¿vale? Pero no son entidades sin ánimo de lucro, sino que son entidades que buscan algún beneficio. Ese beneficio, ¿en qué se traduce o cómo lo consiguen? Consiguiendo el impacto de la revista, ¿vale? Y conseguir el impacto de la revista crece cuantos más referencias a la revista tenga. Esa revista pasa a tener más importancia. ¿Por qué? Porque se cita mucho, la gente la busca para trabajar, y por tanto luego cuando genera un artículo cita esa revista gana en impacto, gana en influencia, y esa revista puede si quiere, subir el precio de sus artículos. ¿Por qué? Porque publicar en esta te va a dar más visibilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Con dos aspectos interesantes a la hora de intentar publicar nuestros data papers. Uno es que la revista tenga una línea editorial, ¿vale? Que es muy típico. Revistas con línea editorial quiere decir que yo publico sobre este tema, y si me entregas una cosa que no está relacionada con línea editorial, sin más, el editor no es que te diga que está mal, sino que esto no encaja con lo nuestro. ¿Qué es una línea editorial? Una línea editorial puede ser un tipo de hábitat, ¿vale? Limnética, pues publica sobre temas relacionados con el hábitat del ecosistema de los ríos, ¿bien? Puede ser un área geográfica, puede ser un grupo taxonómico, o puede ser la importancia que quiera en la revista, ¿no? Una respuesta muy habitual cuando mandas un artículo a una revista es el artículo está muy bien, pero es de ámbito local, ¿vale? Como es de ámbito local y usted me está dando información muy valiosa sobre la biodiversidad de Navarra, creo que a los australianos les va a importar bastante poco, entonces no me van a citar ellos, publíquelo en alguna revista local y ya está, ¿no? Bien, realmente los data papers no deberían tener esta
esta barrera, porque como os decía antes, no hay que exigirles nada más allá que describir una serie de datos, y mientras estén bien descritos y todo esté bien hecho, pues no habría argumentos en principio para decirte que no, pero es posible que haya revistas que digan, bueno, pues que ya anticipen que esos datos igual no se van a citar mucho y yo lo que quiero es que esos datos se citen, ¿vale? Otra cosa que hace que los datos, que el data paper se cite mucho, es que tenga cosas que van completamente, no completamente al margen, pero que son, que uno como investigador o vosotros como si hay gestores de las colecciones y tal, no le darías especialmente importancia, pero es que tengan cosas bonitas, por ejemplo, figuras, ¿no? Entonces, una figura con una silueta de las diferentes... ayer es que vi la presentación de los sesgos de publicación y estaban las figuras con las barritas, que son los datos, que es lo importante, y luego siluetas de los grupos taxonómicos que estaban. Eso lo hace muy bonito, ¿vale? Y eso lo hace que tú te encuentras eso y la figura es muy explicativa, pero además es que es muy agradable, entonces la cojo y la coloco en una presentación y lo cito, ¿vale? Entonces, eso da visibilidad y eso da, por así decirlo, aumenta las posibilidades de que tu artículo, aunque no esté directamente relacionado, pues se utilice más. Entonces, ya con este de la base de datos de los peces de Hidalgo, que yo creo que lo habéis manejado, este es el artículo que hice a raíz del trabajo del curso que estuve aquí, es donde me encontré con que el editor me pedía cosas, ¿vale? Me pedía, ¿y por qué no haces un flowchart, un diagrama de flujo de los protocolos que habéis hecho, que habéis seguido? Si yo iba al río, cogía peces y me iba a casa, no hacía otra cosa. Pero tuve que hacer, si lo entráis, pues hay un diagrama de flujo que explica localización de los puntos de muestreo, muestreo de pesca eléctrica, fotografiado del material, recopilación del material que formaba parte del alcohol, en el laboratorio se sacan fotografías, es decir, lo mismo que está escrito está en un diagrama de flujo. ¿Por qué? Pues porque el editor entendió que ese diagrama de flujo iba a ser muy visual y que seguramente alguien lo iba a utilizar posteriormente para algo, ¿vale? Igual que diagramas de quesos de cuál es la importancia relativa de los diferentes taxones, igual que 1000 cosas que te pueden pedir, o que igual no lo piden, pero tú lo pones, tú te anticipas, porque hace como más fácil entender qué es lo que contiene el data paper. Bien, ese tipo de aportaciones normalmente os pueden llegar por parte del editor o de los revisores, y lo que está orientado, con toda lógica por otra parte, es a aumentar el impacto del trabajo que uno está haciendo, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de los autores? Nosotros también queremos que nos cite todo el mundo y que tengamos el mayor impacto posible, ¿vale? Pero tenemos esa otra coletilla, ¿vale? Que es que sea a un coste asequible. Es decir, las data papers, yo creo por definición, o son todas así, son publicaciones abiertas, ¿vale? Estás dando publicidad a unos datos que están públicamente accesibles, no tiene lógica que esté vetado el artículo, como muchos otros, ¿vale? Y por tanto ya van a tener algún coste, la editorial nos va a cobrar por publicar ese artículo. No sé si hay a día de hoy revistas que no te cobren por publicar. Bien, el coste es una de las variables que hay que valorar, el otro evidentemente es el impacto que tiene, ¿vale? Nosotros queremos publicar en las revistas de mayor impacto y por tanto lo que vamos a ver es el índice de impacto o su posición dentro de las revistas de su tema, ¿vale? No sé si estáis familiarizados con esto, pero cuando uno va a evaluar tu productividad científica, cuando la agencia de acreditación va a valorar tu publicación científica, o sin más, se hace el sumario del año del departamento y dicen, a ver, cuántos artículos hemos publicado en revistas indexadas, es decir, en revistas que estén catalogadas por Thomson Reuters, y qué impacto tienen esas revistas, es decir, cómo de importantes son dentro de su conjunto de revistas de su tema, ¿vale? Que esto es los cuartiles, o ahora en la última moda son los terciles, ¿vale? Pero entonces lo deseable es publicar en Q1s, ¿vale? Nosotros publicamos en su día en Zookeys,
que a día de hoy está en un Q3, no sé si en su día era un Q2, ¿vale? Y estábamos muy contentos. Nosotros somos del campo de la biología ambiental, con un índice de impacto de 1 estamos contentos y felices, ¿vale? En otras ramas esto es una porquería. Y hace 2 años el grupo de Nature, ¿vale? Dijo que iba a sacar una revista de datos, ¿vale? Que se llama Scientific Data, y no tenía índice de impacto, pero con una visión realmente muy de futuro de un profesor de nuestro departamento. Nos dijo: es del grupo Nature, vamos a colar ahí un data paper, se ha quedado grabado, o sea, vamos a intentar publicar allí el artículo, ¿vale? No es que, sino que, bueno, nos daba igual publicar en un sitio o en otro, ¿vale? Pero vamos a intentar a ver si les seduce nuestro data paper. ¿Por qué? Porque aunque no tiene índice de impacto, va a tener índice de impacto, ¿vale? Es una editorial muy potente y muy gorda. ¿Qué es lo que pasó? Pues que el primer año que pudo indexarse, para poderse obtener índice de impacto, necesitas tener al menos 3 años, creo que es, de seguimiento. Bueno, el primer año ya salió con un 4,8, ¿vale? Y un Q1, así que todos salimos muy contentos. Lo que no nos hace mucha risa son los 1.300 euros que hay que pagar por data paper, ¿vale? Entonces, esto es otra cosa que tenemos que asimilar. Antes decía que hay que meter en nuestros protocolos de gestión de las colecciones, hay que meter la idea de generar los recursos. Bien, las personas que estén implicadas en pedir proyectos tienen que, y ya lo hacen, asimilar que parte del presupuesto es a la publicación de los datos, ¿vale? Entonces, parte de todo lo que estás pidiendo para muestrear y para hacer el proyecto, y una parte al final pones 6.000 euros para publicar todo esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque las revistas nos cobran. Podemos entrar a discutir lo de que nos cobren 2 veces, ¿vale? Pagar, hacemos un trabajo, pagamos para que nos lo publiquen y luego tenemos que estar suscritos a la revista para poderlo ver, y eso es pagar la revista 2 veces. Pero aparte de eso, la cosa es que tiene un coste, y conseguimos en este caso un índice de impacto. Ojo, no quiere decir que pagando 1.350 euros te lo publiquen, ¿vale? Te lo pueden rechazar perfectamente. Pero, bueno, eso es lo que tenéis que valorar, con qué posibilidades económicas contáis, evidentemente. ¿Cuál es vuestro objetivo? Siempre sería publicar con la mayor visibilidad posible, ¿vale? Y dentro de eso, pues, ver qué ofertas hay. Pensoft tiene luego lo veremos con la herramienta ARFA, tiene una gama de productos, es que me estáis grabando, digno de una empresa farmacéutica, es muy espectacular, y a día de hoy ya algunas revistas como Zookeys ya no admiten con facilidad artículos de datos, ¿vale? ¿Por qué? Porque han generado revistas específicas para esos artículos como Biodiversity Data Journal. ¿Qué pega tienen estas revistas? Pues que muchas de ellas no tienen índice de impacto, ¿vale? Entonces, pero bueno, creo que sí están indexadas al menos y por tanto cuentan, pero no tienen índice de impacto. Así que nada, ahí hay que bucear en el proceloso mundo de intentar publicar un artículo científico. Bien. Entonces yo creo que con todo esto tenemos más o menos las herramientas necesarias para entender bueno, pues de dónde venimos, lo que nos cuesta obtener toda esta información, y que en principio una forma de revertir todo ese esfuerzo en un beneficio directo y personal para nosotros es generar el data paper, ¿vale? El beneficio para la sociedad lo tenemos bastante claro, pero el asunto de poder que nos revierta directamente se materializa en generar un artículo científico sobre ese conjunto de datos, ¿vale? Que ese último paso puede ser más o menos costoso en función de lo que hayamos trabajado previamente. Si habéis generado, y ahora lo veréis con Nora, si habéis trabajado bien el recurso en el IPT, tendréis mucho del trabajo avanzado y por tanto esta última parte será relativamente más fácil de hacer.